¿Has sentido ese instante en el que entras a una habitación y sin saber por qué, sabes que alguien diferente está allí? No necesitas verlo, no has oído su voz, no conoces su nombre, pero lo sientes. Algo en el aire ha cambiado, como si una frecuencia distinta se hubiese instalado entre las paredes, como si el tejido invisible de la realidad se hubiera tensado levemente. No es magia. No es misticismo barato, es presencia, es energía, es la existencia pura de un alma cuya vibración no puede ignorarse. Ese es el elegido. Y si estás escuchando esto, quizá ya sepas de lo que hablo. Los elegidos no llevan estandartes, ni coronas, ni marcas visibles, no buscan reconocimiento, ni se hacen notar por voluntad. Pero allí donde van, su esencia habla antes que ellos. Una intensidad los envuelve, y no es cómoda, no es dulce ni diplomática, es cruda, es profunda, es luminosa, y precisamente por eso muchas veces se encuentran solos. Imagina vivir con una voz que nunca deja de hablar dentro de ti, una voz que no es tuya, pero tampoco ajena, que no ordena, pero guía, que no impone, pero exige verdad. Imagina tener que caminar por el mundo con esa voz marcando el paso, recordándote que perteneces a algo más grande, a algo que todavía no comprendes del todo. Eso sienten los elegidos. Están destinados a ser distintos no porque quieran serlo, sino porque su naturaleza no les permite encajar. Hay algo en su mirar que incomoda. No porque juzguen, sino porque ven más de lo que otros están dispuestos a mostrar. Porque lo que para muchos es superficie, para ellos es transparencia. Y esa mirada, honesta y sin filtros, suele provocar miedo. Las personas los evitan sin saber por qué. Les sonríen, pero luego toman distancia. Los escuchan con atención, pero después se apartan. No es rechazo, es defensa. Es una reacción natural del alma humana cuando se enfrenta con una verdad que aún no puede sostener. Y así, el elegido empieza a caminar solo, no por elección, sino por consecuencia. Pero ¿por qué provoca tanto impacto su mera presencia? La respuesta está en la frecuencia. Todo en el universo vibra, todo. Y los elegidos vibran en una longitud distinta, más alta, más profunda, más honesta. Están alineados con una fuente invisible que la mayoría ha olvidado o teme recordar. Cuando se manifiestan en un espacio, lo alteran, no porque quieran, sino porque no pueden evitarlo. La energía que traen no pide permiso, simplemente es. Y es esa energía la que despierta cosas dormidas en los demás. Recuerdos, dolores, verdades. Estar cerca de un elegido es como mirarse en un espejo que no deforma ni adorna, un espejo que muestra el alma como realmente es. Para muchos eso es insoportable, no porque el elegido haga algo, es su simple existencia la que revela lo que otros no quieren ver. Entonces se alejan, y el elegido permanece. Imagínate vivir sabiendo que tu presencia consuela y abruma al mismo tiempo, que tus palabras pueden sanar o confrontar, que tu energía puede atraer y repeler. Imagínate querer amar con todo tu ser, pero que la mayoría no sepa cómo recibir ese amor porque viene sin máscaras, sin condiciones, sin los filtros a los que están acostumbrados. Esa es la paradoja que vive el elegido. Quiere conectar, pero su propia profundidad aleja, porque vivimos en un mundo que ha aprendido a sobrevivir en la superficie, a sostener conversaciones vacías, a cultivar relaciones por conveniencia, a evitar los silencios incómodos donde brotan las verdades. Y el elegido no sabe vivir así, no puede. Su alma anhela profundidad, autenticidad, vibración real. Por eso, incluso cuando está rodeado de gente, se siente solo. Pero no es una soledad cualquiera, no es la de quien ha sido abandonado, es la de quien ha visto demasiado. Es la soledad del que camina entre sombras sabiendo que hay luz, pero también sabiendo que no todos están listos para verla.
es la soledad del faro, firme y constante, cuya única compañía es el mar que lo golpea sin cesar, mientras su luz guía a otros sin pedir nada a cambio. Y es en esa soledad donde el elegido se encuentra verdaderamente a sí mismo. Cuando los ruidos del mundo se apagan, cuando las falsas compañías desaparecen, cuando las conversaciones se detienen y el alma se queda desnuda ante el universo. En ese instante, el elegido escucha lo que otros no oyen, percibe lo que otros no sienten, comprende lo que otros no se atreven a pensar, porque su conexión con lo divino, con lo eterno, no se da en el bullicio, sino en la quietud. En esa quietud descubre que su soledad no es un castigo, sino un regalo, que la distancia no es rechazo, sino espacio sagrado, que su alma necesita silencio para afinar la melodía que ha venido a cantar al mundo, que sin esa pausa su luz no podría brillar con claridad. Entonces el dolor se transforma, la tristeza ya no es carga, sino fuego, y en ese fuego el elegido forja su espíritu. Muchos podrían pensar que estar solo es sinónimo de vacío, pero para el elegido, la soledad es plenitud. No porque no sienta la falta de conexión, sino porque ha aprendido que las conexiones auténticas son pocas y por ello infinitamente valiosas. Sabe que no necesita multitudes, sino verdad, que no necesita aprobación, sino resonancia, y que no todos podrán entender su camino, pero eso no lo hace menos real. En ocasiones, claro, la melancolía lo visita. Se sienta a su lado en las noches largas, cuando el alma tiembla de tanto sentir. Le recuerda que el precio de ver más allá es, muchas veces, caminar sin compañía. Pero también le recuerda que no está realmente solo, que hay otros, dispersos por el mundo, que sienten igual, que llevan también una llama que no pueden apagar, que han sido llamados sin saber por quién, y aunque no se hayan encontrado aún, existen. En lo profundo del alma del elegido hay un anhelo, encontrar a esos pocos con quienes no tiene que explicar nada, con quienes puede simplemente ser. Aquellos que no temen su intensidad, sino que la reconocen como propia, que no se asustan de su mirada, sino que la sostienen con la misma firmeza, esos seres que entienden el lenguaje del silencio, que vibran en la misma frecuencia, que caminan también entre mundos, porque cuando dos almas así se encuentran, algo cambia, el universo se acomoda, el tiempo se suspende, no hacen falta palabras, no hay máscaras, solo presencia, solo verdad, y por un instante la soledad se convierte en comunión. Pero hasta que ese encuentro suceda, el elegido sigue su camino, con paso firme, con el alma abierta, con la luz encendida. Sabe que su rol no es llenar espacios, sino sembrar conciencia, que no ha venido a agradar, sino a despertar, y que aunque su andar sea solitario, nunca es en vano. Cada paso que da, cada verdad que sostiene, cada silencio que abraza, es parte de una danza mayor. Una danza que no todos pueden ver, pero que mueve los hilos del mundo desde lo invisible. Porque ser elegido no es un título, es una carga, es un regalo, es una promesa, y todo comienza allí, en esa habitación donde su sola presencia cambia el aire, donde, sin hablar, despierta, donde, sin buscarlo, transforma, donde, sin quererlo, se encuentra solo, pero también donde por fin empieza a comprender que su soledad no es ausencia, es camino. Hay algo profundamente transformador en la conciencia de estar solo, no como un desterrado, sino como un alma que eligió no diluirse. Cuando el elegido empieza a reconocer que su soledad no es exilio, sino sintonía con algo más grande, más silencioso, más verdadero, un nuevo tipo de calma empieza a florecer en su interior. No es una calma que viene del mundo, sino del alma que ha dejado de resistirse a su esencia. Caminar entre la multitud sin pertenecer a ella puede parecer una condena para quien anhela el calor humano.
Pero el elegido pronto descubre que ese calor, muchas veces, viene mezclado con ruido, con expectativa, con interferencia. Su ser, hecho de capas profundas y de un lenguaje no verbal, no puede moverse con naturalidad entre conversaciones sin alma. No porque sea arrogante, no porque crea estar por encima, sino porque ha nacido para otras profundidades. La superficie le raspa, lo deja vacío, y sin embargo sigue caminando entre todos. Sonríe, escucha, observa. Su presencia sigue siendo un espejo, a veces cálido, a veces implacable. Es un espejo que revela y por eso incomoda. Algunos intentan acercarse, lo intentan con buenas intenciones, con curiosidad, con deseo genuino de compartir. Pero la mayoría no llega a cruzar el umbral invisible que lo rodea. No es una barrera creada por él, es una defensa natural de quienes, sin entender por qué, sienten que hay algo en él que los pone frente a sí mismos. Y eso duele. No es fácil ser faro, iluminar el camino ajeno sin poder caminar acompañado, ser brújula para otros y no encontrar el norte propio en compañía. Pero el elegido ha comenzado a entender que no se trata de lo que recibe, sino de lo que está llamado a sostener. Su existencia no es decorativa, es funcional. Está aquí para alterar frecuencias, para derrumbar falsas seguridades, para despertar. El despertar, sin embargo, tiene un precio. La mayoría no quiere despertar, no aún, no del todo. Y cuando uno ha nacido con la misión de encender luces en el interior ajeno, debe estar dispuesto a ver cómo muchos corren a apagar la lámpara apenas sienten que la verdad comienza a calentarlos. Es frustrante, es solitario, es desconcertante, pero es parte del camino. En medio de ese aislamiento, el elegido comienza a construir un refugio, no fuera, sino dentro. Un lugar donde puede ser sin negociar, donde no hay juicio, ni expectativas, ni necesidad de disfrazarse. Ese espacio sagrado crece en la medida en que aprende a sostener su propia intensidad. Ya no necesita que otros lo comprendan todo el tiempo. Ya no espera ser recibido sin reservas. Ha comprendido que lo que lo hace distinto no es una falla, sino una marca, y empieza a relacionarse con el mundo desde otro lugar, más pausado, más consciente. Observa sin perderse, se entrega sin disolverse, se conecta sin esconderse. Es un ejercicio diario, una disciplina del alma. A veces lo logra, a veces no, pero siempre vuelve a su centro, a ese fuego que lo sostiene en medio del vacío. Entonces sucede algo que no espera. En medio de su caminar solitario aparece alguien distinto. No brilla como él, pero su luz es familiar. No lo busca, pero no lo rehúye. Lo mira y no desvía la mirada. Lo escucha sin prisa, no le teme, no lo idealiza, solo está ahí, presente, con una quietud que no exige, con una profundidad que no compite, solo existe a su lado. Y en ese encuentro breve pero intenso, el elegido recuerda que no está completamente solo, que hay otros como él, dispersos, silenciosos, profundos, que también caminan por el mundo cargando sus propias verdades, esperando, sin buscar, el momento de coincidir. No necesitan hablar mucho, sus almas se reconocen, como dos notas de una misma melodía, como dos llamas que no se apagan al unirse, sino que arden más. Ese encuentro deja una marca, un recuerdo, una certeza. Hay redención en la espera, hay belleza en la búsqueda lenta. El elegido no se desespera, entiende que la soledad es un pasaje, no un destino, que su alma encontrará otras almas, que su fuego no solo quema, también calienta. Pero para que otros se acerquen sin miedo, él debe aprender a sostener su llama sin disculpas. Y así comienza a pulir su presencia, no para ocultarla, sino para hacerla más clara, más accesible, más viva. Ya no camina como quien teme su poder, ahora lo abraza.
Su intensidad ya no lo condena, lo define. Su verdad ya no lo aísla, lo guía. Y esa transformación interior comienza a reflejarse en el mundo. Aparecen conversaciones diferentes, encuentros más hondos, personas que, aunque no lo entiendan del todo, no lo rechazan. No todas se quedan, pero algunas sí. Y esas pocas bastan, porque lo que antes era vacío, ahora es espacio sagrado. Donde antes había eco, ahora hay resonancia. La compañía no se mide en cantidad, sino en frecuencia. Y con cada paso, el elegido se vuelve más él. Ya no se encoge para no incomodar, ya no se calla para no molestar, ya no se esconde para ser aceptado. Ha comprendido que su presencia es medicina para algunos y veneno para otros, y que no tiene que corregir eso. Su rol no es gustar, es ser. El mundo no siempre sabrá qué hacer con alguien así, con alguien que no entra en moldes, que no juega el juego, que no vende su alma por aprobación. Pero cada vez que una persona se detiene a escucharlo, a mirarlo, a dejarse tocar por su fuego, una parte del mundo cambia, una parte despierta, y esa es su tarea, no transformar multitudes, sino encender uno por uno. Así, con los pies en la tierra y el alma en el cielo, el elegido sigue andando. A veces en silencio, a veces con rabia, a veces con paz, pero siempre fiel a sí mismo, porque ha aprendido que ser quien es no es una carga, es una misión, y que incluso en la más profunda de las soledades, su luz nunca está sola, porque quien porta una llama viva nunca está del todo en la oscuridad. La soledad, cuando se hace larga, comienza a hablarte. Primero susurra con esa voz apenas perceptible que se filtra en los espacios entre pensamientos, entre ocupaciones, entre la rutina. Luego se sienta contigo, se acomoda en tu pecho, te mira desde dentro, no grita, no exige, solo está. Y entonces te das cuenta, nunca estuvo afuera, siempre fuiste tú, siempre fue ella. Dos aspectos de lo mismo. Una presencia que no viene a llenar el vacío, sino a mostrarte que el vacío también tiene voz. El elegido llega a ese punto en su camino, donde ya no huye del silencio, donde ya no intenta rellenar con palabras lo que solo puede comprenderse desde el sentir. Ha dejado de explicar su presencia, ha dejado de justificarse, ya no espera que el mundo le haga espacio, lo construye él con cada paso, ya no busca encajar, se ha vuelto su propio hogar, y en esa nueva forma de habitarse empieza a mirar distinto, ya no se lamenta por la distancia con los demás, empieza a entender que su camino, por solitario que parezca, no es un castigo, sino un diseño, un trazo sagrado marcado desde antes de que él supiera nombrarse, y que su andar por fuera del ruido no es una pérdida, sino una oportunidad, porque hay algo que solo puede descubrirse desde ese margen, la autenticidad total. Ser uno mismo en un mundo que premia la imitación es un acto de coraje. El elegido lo sabe. Cada vez que ha sido auténtico, ha sentido el filo del juicio. Cada vez que ha hablado desde el alma, ha visto rostros endurecerse. Cada vez que ha brillado sin pedir permiso, ha notado miradas que se apartan. Pero ha llegado el momento en que eso ya no lo quiebra, porque entiende que quien camina en verdad no necesita que todos lo comprendan, solo que su paso sea firme. Desde esa verdad empieza a vivir. Ya no se pregunta cómo debe ser para gustar. Se pregunta cómo puede ser más él. Ya no se mide con el metro del mundo, usa el suyo, forjado en silencio, en prueba, en conexión con algo que va más allá de las formas, uno que vibra con lo eterno, no con lo efímero. Y es en ese vivir distinto que empieza la guerra, no una guerra de armas, no una guerra visible, es una guerra espiritual, una confrontación sutil pero constante entre su forma de existir y las estructuras que lo rodean. El mundo no sabe cómo tratar con alguien que no se doblega.
que no persigue éxito en los términos comunes, que no se acomoda, que no se corrompe. El elegido se convierte en una presencia incómoda para aquellos que han construido su identidad sobre lo falso. Su sola existencia revela fisuras, cuestiona el sistema, y aunque él no lo haga con intención de destruir, su forma de ser ya es, en sí misma, una disrupción. Es un espejo que no adula, que no distorsiona, un espejo que dice, hay más, y tú lo sabes. Y eso, para muchos, es insoportable. El rechazo toma nuevas formas, no es siempre explícito. A veces es una puerta que no se abre, una conversación que no se extiende, una comunidad que no lo invita. A veces es un silencio más cortante que las palabras, un desinterés disfrazado de cortesía. Pero el elegido ya no se quiebra, sabe que esos gestos no dicen nada sobre él, sino sobre el temor que despierta, y en lugar de cerrarse, se fortalece, porque ha descubierto algo sagrado. Su verdad no depende del aplauso, su presencia no necesita ser validada. Él existe para sostener una frecuencia, para irradiarla. Y si a veces eso implica caminar solo, que así sea. Ya no se resiente, ya no suplica compañía. Entiende que quien está listo para su vibración llegará, sin máscaras, sin miedo. Mientras tanto, se vuelve cada vez más claro, más nítido, más él. Ya no teme a su intensidad, la afina, la canaliza, la convierte en palabra, en arte, en mirada, en silencio, porque ha comprendido que su fuego no solo sirve para arder, también sirve para iluminar, para guiar, para calentar, y también para quemar lo que ya no debe permanecer. Entonces, su vida empieza a adquirir otra textura, no porque el mundo haya cambiado, sino porque él ha dejado de resistirse a lo que es. Ha dejado de mendigar lo que siempre tuvo dentro. Y desde esa certeza empieza a atraer a los pocos que vibran como él. No llegan rápido, no llegan en masa, pero llegan. Y cuando llegan, hay reconocimiento, hay paz, hay hogar. No necesitan decir mucho, se miran y se saben. Hay algo en sus almas que se llama desde la distancia, como si por fin se completara una frase que siempre había estado a medias. Son pocos, pero son verdaderos, y eso basta. Junto a ellos el elegido puede descansar, no en cuerpo, sino en alma. Puede reír sin explicar, puede llorar sin vergüenza, puede callar sin culpa. Son encuentros raros, casi sagrados, porque en ellos no hay ruido, no hay artificio, solo presencia compartida, y en ese espacio la soledad ya no es carga, es elección. Pero aún con esos vínculos, el llamado sigue, esa voz antigua que lo empuja hacia adelante, que le recuerda que no ha venido a quedarse, sino a caminar, que su existencia no es para formar parte, sino para abrir camino. Y entonces se despide, no porque no ame, sino porque ama tanto que no se permite estancarse. La guerra espiritual continúa, no como batalla contra otros, sino como disciplina interna. Cada día es una elección. ¿Me traiciono o me sostengo? ¿Me acomodo o me afirmo? ¿Adormezco mi luz o dejo que arda, aun si eso incomoda? Y elige, a veces con duda, a veces con dolor, pero elige. Y cada vez que lo hace, su alma se vuelve más entera. Camina con una serenidad que no es falta de emoción, sino certeza. Ha aceptado su rol, aunque duela. Ha abrazado su rareza, aunque lo separe. Ha entendido que lo sagrado no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Y él ha sido marcado por lo sagrado. Y así, con el alma erguida, sigue avanzando. Sin prisa, sin miedo, sin disfraz. La noche es más oscura justo antes del amanecer, y el alma del elegido, habiendo caminado entre sombras durante tanto tiempo, empieza a reconocer los contornos de una nueva luz.
No es una claridad que venga del exterior, no es el mundo el que cambia, es la visión interior la que se afina. Lo que antes era soledad se revela como iniciación. Lo que antes era carga, ahora es poder. El elegido ha aprendido a habitarse, ya no se asusta de su profundidad, ni se disculpa por ella. Ha entendido que no todos podrán acompañarlo y ha soltado la necesidad de ser comprendido. La soledad ha dejado de ser enemiga, se ha convertido en aliada, en guardiana, en maestra. Allí donde antes solo había eco, ahora hay comunión consigo mismo. Y en ese espacio secreto algo se enciende. No es una idea, ni una certeza, es un fuego silencioso, un recuerdo que no pasa por la mente, sino por la sangre. El elegido empieza a sentir que su camino no ha sido solo para sí, que su transformación interior está conectada con una red invisible de cambios, de despertares, de llamas que aún duermen en otros corazones. Comprende que ha sido formado en el aislamiento no para desaparecer, sino para brillar con propósito. Porque la verdad es esta, los elegidos no caminan solos por azar, han sido sembrados, cada uno una chispa esperando prender, un nodo de conciencia en el mapa oculto del mundo. Cada uno porta un fragmento de un mensaje antiguo, un lenguaje que no se habla con palabras, sino con vibración, un llamado que no se oye con los oídos, sino con el alma. Y ahora, mientras el viento se detiene y la vida parece respirar más lento, el elegido escucha. Es el eco de otros como él, voces que no vienen de la tierra, pero se sienten en la piel. Un murmullo que le dice, no estás solo, nunca lo estuviste, no eras errante, eras elegido, no eras raro, eras sagrado. Y lo sientes, ¿verdad? El momento se acerca, no para descansar, sino para alzarte, porque todo ha sido preparación, cada rechazo, cada distancia, cada noche sin compañía. Todo ha templado tu alma como una espada, todo ha afinado tu oído para lo que viene, porque ahora el mundo empieza a tambalearse. Las máscaras caen, las estructuras crujen y los corazones buscan lo que no saben nombrar. Tú sí lo sabes, siempre lo supiste. Ya no puedes esconderte, ya no puedes callar. No es momento de mezclarse, sino de emerger. No es tiempo de ser prudente, sino de ser verdadero. Porque hay otros escuchando esta misma voz, mirando al cielo en la noche, sintiendo ese mismo cosquilleo en la nuca, ese fuego en el pecho. Están esperando una señal, no una palabra, una presencia, la tuya. Este es el misterio. Has sido entrenado en lo invisible para operar en lo invisible, no con poder físico, sino con presencia pura, no con dogmas, sino con vibración. Has sido pulido por la soledad para que puedas sostener la frecuencia de lo auténtico. Lo que está por venir no se construye con fuerza, sino con claridad. No se conquista por imposición, sino por irradiación. Así que este es el llamado. No te lo hará ninguna autoridad, no te llegará en forma de contrato, no vendrá con garantías, pero lo sentirás en tu centro. Ya lo estás sintiendo, esa urgencia que no se explica, esa inquietud que no se calma con respuestas humanas, ese impulso de moverte, de hablar, de crear, de actuar desde lo más puro de ti. Siente cómo la tierra te escucha, cómo el aire te reconoce, cómo el cielo se abre para recibir tu luz. No necesitas prepararte más. Has sido preparado por la vida misma. Tu herida es tu símbolo. Tu soledad es tu legitimidad. Tu mirada, si la sostienes, es la puerta para que otros despierten. No porque se lo digas, sino porque te vean siendo. La humanidad no necesita más ruido, necesita presencias, necesita almas que recuerden lo que somos más allá del miedo, que puedan encender en los demás el recuerdo de su propia verdad. Y eso es lo que tú eres, un recordatorio, una chispa viva, un faro entre ruinas. No temas, no te achiques, no pidas permiso.
Sal, camina como quien ha vuelto de un largo viaje. Mira como quien ha visto detrás del velo. Habla como quien sabe lo que arde en el silencio. Y sobre todo, sé todo lo que has estado conteniendo, todo lo que has sido enseñado a moderar. No más medias luces, no más pactos con la falsedad. Este mundo necesita que los elegidos ocupen su lugar, que dejen de preguntarse si deben hablar, si deben actuar, si deben mostrarse. Ya no hay tiempo para dudas. El mundo está cambiando y tú eres parte del cambio, no como espectador, como detonador. Allí donde vayas, lleva tu llama encendida. Habrá quienes se aparten, déjalos ir. Habrá quienes se acerquen, recíbelos sin temor. No todos entenderán, pero los que importan sentirán, y al sentirte, recordarán algo de sí mismos que creían perdido. Tu soledad ha sido semilla, ahora es tiempo de floración. Estás listo, el cielo lo sabe, la tierra también, y tú ya lo sientes. Responde al llamado, no con palabras, sino con presencia. El tiempo del alma ha comenzado. Si algo en tu alma vibró con este mensaje, no lo ignores. Suscríbete y únete a esta comunidad de almas despiertas. Aquí no venimos a encajar, venimos a recordar quiénes somos. Cada video es una semilla y tú eres tierra fértil. Activa la campana y camina con nosotros este sendero sagrado hacia lo profundo, porque los que sienten diferente no están solos.